A todos, muchas gracias por las palabras de Carlos en este momento de tristeza para toda la familia. Lo que quiero es solamente informarles que a partir de las 9:30, 10, vamos a estar en la capilla esta noche. Va a llegar Noemí con su hermano y algunos de sus primos. Algunos tienen problemas para estar, pero bueno, vamos a estar saludando a todos aquellos que se acerquen a expresar su cariño a la familia. La tía de Noemí era una mujer que estaba sentada entre nosotros hasta hace 3 domingos atrás. Y se cayó y a partir de esa caída todo se fue precipitando hasta que hoy a la tarde el Señor la llamó a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo demás lo vamos a decir cuando estemos enfrente. Y quizá alguien no se pueda quedar y simplemente le anuncio que si quiere acompañarnos mañana a las 2 de la tarde en el cementerio británico. No vamos a tener nada a la mañana, va a ser a las 2 de la tarde en el cementerio británico para llevar a la sepultura el cuerpo de la amada tía Raquel. Que los niños crucen. Bueno, los niños chiquititos sí se logra cruzar. Resulta que alguien cortó el cable, no sé si lo explicaron ya, cortó el cable o el terminal del cable donde se conecta la computadora y entonces no tenemos transparencia. Y al no tener transparencia no sabemos cantar, es un problema serio ese. Así que Guillermo anduvo haciendo milagros porque estamos tan dependientes de esos artefactos. ¿Qué pasaría si no hubiera más celulares? Nos moriríamos todos en un solo día. Los chicos que crecen, que nacen en esta época, creen que celulares hubo toda la vida. No, es algo nuevo. Tampoco había microondas antes. ¿Se acuerdan cuando no había microondas? ¿Cuántos se acuerdan cuando no había gas natural? ¿Cuántos cocinaron con carbón en la casa? Así es la vida. Estoy tremendamente decepcionado porque un buey corneta le adelantó a Carlos que la iglesia había hecho la ofrenda. Que no se me cruce en el camino porque, como dije, lo suicido. No sé quién es, no me quiere decir, Carlos. ¿Cuántos quieren saber quién es? Levanten la mano. Vaya, tiene que ver con el mensaje que voy a dar esta noche. Pero bueno, vení, Carlos, vení, porque la gente no te entendió lo que dijiste, perdóname, se cortó, no fuiste claro. En los otros días le pedíamos a la iglesia que hiciera una ofrenda especial para cumplir el sueño de Carlos de visitar Tierra Santa y muchos hermanos participaron de esa ofrenda y por lo que me dice Carlos Trovato, que es el que ha manejado la relación con la agencia, hemos llegado a la meta en tiempo y forma y entonces Carlos va a poder viajar e inclusive va a poder comer también. Les confieso, y no es camelo lo que les voy a decir, me molestó un cachito, porque yo pensé, si hubiese sido para una enfermedad o una necesidad, pero por otro lado dije, Señor, qué lindo. No seas legalista, sos el hermano mayor de la... Baja. Esta mañana nos sucedió algo atípico en la reunión de la mañana. Llegamos aquí y no pudimos entrar. O sea que estamos en un día, anótenlo, 5 de mayo,
no pudimos entrar y tuvimos que hacer la reunión enfrente. Tal es así que no teníamos pan y vino, así que paré e hice una explicación de que no hacía falta el pan y el vino para recordar al Señor. Cuando termino de explicar, viene y dice, ya llegó el pan y el vino. Esto para anunciar a Jacquelina. ¿Dónde está Jacquelina? A Nora, que hicieron un PowerPoint para presentar el ministerio y no lo van a poder ver. Vamos a ponerlo en la página de la iglesia, digamos. La verdad es que lo hizo Jacquelina. Hizo un gran trabajo Jacquelina. Sí, no lo hice yo. Así que, pero de todos modos, la verdad les cuento también que me habían dicho, lo postergamos. Dije, no saben el esfuerzo que hice para llegar hoy. Además, una de las cosas que venía pensando, y bueno, el Señor nos pone a prueba, es la verdad que para discipular la tecnología no es necesaria. Y realmente no es necesaria. Quedó demostrado. Hay un pasaje que dice, y Jesús se acercó en Mateo 28, creo que muchos los conocemos, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje resume perfectamente lo que es el discipulado, ¿no es cierto? Es enseñar a las personas, al nuevo cristiano, al bebé espiritual, a que guarde todas las cosas que Jesús nos mandó. Y yo también pensaba en la iglesia como un hospital, esta mañana estaba pensando, esta tarde, y en ese caso, a nosotros, en este ministerio, a los que discipulamos, nos tocaría neonatología y pediatría, ¿no les parece? Somos encargados de los bebés, dar los primeros pasos. Y quiero decirles y animarlos a trabajar en esta tarea. Es para todos los que conocemos al Señor, todos los que le queremos obedecer, podemos discipular a otros. Tenemos un curso de clases muy importantes, doctrina, temas fundamentales, y los animo porque ese primer año de vida es fundamental para sentar bases en su nutrición, en lo que va a ser su vida futura, en su carácter, en su personalidad. Lo mismo para el nuevo cristiano es fundamental. Ese primer año, esos primeros pasos son importantísimos. Así que realmente para mí es un ministerio que hago desde muchos años y quiero animarlos a los que todavía no hicieron este curso de vida abundante, que como les dije tiene doctrinas muy importantes, nos habla de la fe, el bautismo, la oración, cómo estudiar la palabra, muchas cosas fundamentales, bases. Y los que no lo hicieron, les repito, anótense, tienen todos los datos, pueden hablar conmigo, con Jacquelina, también tienen en la página de la iglesia la dirección, en el boletín, y a los que quieren trabajar en esta tarea, no se van a arrepentir. Como les dije, no necesitan tecnología, no necesitan oratoria, no necesitan nada más que ganas de obedecer al Señor, tiempo y amor por las personas. Así que los esperamos. Bueno, una abogada hablando de neonatología, interesante. Yo le prometí que les iba a contar un chiste hoy, pero no sé si debo. Resulta que la mujer se despierta en medio de la noche y el marido no está en la cama. No. Al rato pasa un rato largo y no la encuentra, entonces va hasta la cocina y lo encuentra llorando desesperadamente, desconsoladamente. Nunca había visto marido llorar de tal manera. Dice, querido, ¿por qué lloras así? No te lo puedo contar, dice, no te lo puedo contar. Y seguía llorando, y seguía llorando, y seguía llorando. La mujer le insistió tanto como insisten las mujeres, que el marido dice, bueno, dice, te voy a contar. ¿Te acordás cuando estábamos de novio
Y mi papá, que en esa época era policía, nos encontró en el asiento de atrás del auto haciendo alguna cosa que a él no le gustaba. Sí. ¿Te acordás que él me dijo a mí, me puso el revólver en la cabeza y me dijo, ¿te casás con mi hija o te meto 20 años preso? Sí. Hoy es el día que quedaría libre. Dicen que es machista el chiste, pero yo no lo veo tan machista. Hermanos, quiero decirle también a los jóvenes que no siempre el predicador tenía el auxilio del PowerPoint. Esto es algo nuevo. Algunos dicen que es bueno y otros dicen que es malo. Yo digo las dos cosas. Es bueno porque me doy cuenta que ayuda mucho a las personas a seguir los puntos que uno va dando en el mensaje. Es malo porque los creyentes no traen la Biblia. ¿Para qué vas a traer la Biblia si te la van a poner en la pantalla? ¿Cuántos traen la Biblia? Levanten la hora. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Hay que traer la Biblia. Creyente debe traer la Biblia a la iglesia, aparte de leerla en la casa. Sentí del Señor dar este mensaje en esta semana, que tiene como título Restaurando al hermano caído. Y es muy importante que todos tengamos conciencia de que somos parte de una iglesia, de una familia, de una comunidad. Y que como iglesia cristiana estamos en medio de una guerra, en contra del enemigo, en contra del mundo que nos rodea y también muchas veces en guerra con nuestra propia tendencia al pecado, la carne, así se le llama. Y como en toda guerra siempre hay heridos, personas caídas, lastimadas, porque el enemigo es muy astuto y busca, dice, anda como león rugiente tratando de devorar. ¿Y qué significa que el enemigo nos haga tropezar? Significa que nos hace caer en pecado, que nos engaña, nos llena de excusas y de explicaciones y nos hace caer en pecado. Y entonces nos damos cuenta, como creyentes sabemos que estamos haciendo mal, pero caemos en pecado. Todo tipo de pecado. Malversar fondos que no nos corresponden, que no son personales. Asumir deudas que no podemos pagar. Adulterar, es decir, tener relaciones fuera del matrimonio. Fornicar, tener relaciones antes del matrimonio, o cuando no estamos casados, eso es pecado. Que haya violencia en la familia, un flagelo desgraciadamente creciente del hombre abusando y violentando a la esposa y a veces también a los hijos. Pero otros pecados también que se meten dentro de la iglesia, destructivos y dañinos si los hay. La murmuración y su hermana menor, el chisme. Y eso sucede, nos pasa. Todos caemos en un pecado o en otro. Pero cuando vemos a un hermano que no solamente cae a veces en un pecado, sino que vive en pecado, que reiteradamente como conducta está violentando algún mandamiento de Dios, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con esta persona que está trayendo vergüenza a la iglesia y al nombre del Señor Jesús? Porque esto nos pasa a todos y la tentación va por los
creyentes maduros, los creyentes con muchos años y también para los creyentes nuevos. Todos vivimos esa tentación. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para saber qué hacer como comunidad. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, los primeros 3 versículos de este capítulo, esta carta que Pablo le escribe a los creyentes que vivían en una zona que se llamaba Galacia, en Asia Menor. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Y Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto, en 2 Corintios 5, 18, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Porque todos nosotros queremos vivir en una comunidad sana. Todos nosotros queremos que la iglesia a la que pertenecemos sea una iglesia pura, una iglesia que honre a Dios. Pero sí es normal y sucede en todas las iglesias. Sucedía en la iglesia del primer siglo, sucedía entre los cristianos que habían vivido con el Señor Jesús y que habían aprendido de Él. Caían en pecados. ¿Y entonces qué es lo que tiene que hacer la iglesia y qué es lo que tiene que hacer aquel hermano espiritual, como dice el texto, con un hermano que ha caído? Tenemos que restaurarlo. Tenemos que ayudarlo a ponerse de pie. Tenemos que ponernos a su lado y hablarles que Dios quiere reconciliarse con él y que la iglesia necesita, hermanos, que esos hermanos caídos se sanen, se pongan de pie. Esta es una disciplina en la iglesia, una disciplina que debemos cumplir todos y que en forma personal y como iglesia. Esta es una orden. Se nos ordena, se nos manda que ayudemos a nuestro hermano a levantarse. No es una opción, no es algo que hacen algunos, es algo que tenemos que hacer todos. ¿Qué hacer cuando un hermano cae? Restaurar a un hermano es una responsabilidad exigente. A veces es una tarea riesgosa. Porque cuando nos acercamos nos preguntamos cómo va a reaccionar este hermano. ¿Qué pasa si mientras yo lo exhorto me hace enojar a mí y se me salta la térmica? ¿Será cierto que este hermano cayó en pecado? Capaz que es solamente un comentario. ¿Es mi responsabilidad o lo puedo dejar pasar? Hermano, verdaderamente es nuestra responsabilidad. Si vemos a un hermano caído, lo tenemos que ayudar a levantarse. No lo tengo acá en el bosquejo, pero el Señor le preguntó a Caín, le hizo una gran pregunta, y le preguntó, ¿cuál fue la pregunta? ¿Eres tú guarda de tu hermano? Caín lo preguntó, perdón. Caín preguntó, perdón. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. Sí. Ahora, esta tarea no se entiende bien, porque muchas veces no se hace. Vivimos en una sociedad individualista. Yo me preocupo de lo que me pasa a mí, no me interesa lo que le pasa al otro.
Los otros días veía por televisión una persona estaba caída y nadie se acercaba. A veces hay gente buena que se para y te ayuda y otras veces no se para nadie a darte una mano. Y la tendencia es mirar para otro lado y no enfrentar la realidad. Que el hermano está caído y necesita que le demos una mano para que se pueda poner de pie. Hermanos, el texto nos manda, debemos evitar el ser indiferentes. No es cosa mía. Lo primero que quiero decirles es que no debemos disminuir la seriedad del pecado. No debemos excusar el pecado como algo típico, algo común. Eso no ayuda en absoluto. A veces viene alguien y me dice, mira, está viviendo en pecado, pero es natural, ¿viste? Es un hombre, tiene necesidades. Una mujer sola tiene necesidades. Que eso no justifica el pecado. Que sea natural no quiere decir que esté bien. Y creemos que dando esa excusa le hacemos un favor al hermano, estamos amando al hermano y estamos haciendo todo lo contrario a amarlo, estamos dejando caído al costado del camino. Jesús le dijo a la mujer que encontró en adulterio, ni yo te condeno, pero a renglón seguido, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Y saben por qué es muy importante el no mirar para otro lado? Porque el pecado de un hermano afecta a otros. En la Biblia el pecado, y hoy se mencionó, se compara a la levadura. Y un poco de levadura, dice el proverbio, leuda toda la masa. Les conté yo que hace un par de meses atrás se me ocurrió hacer una pizza. ¿Sabían eso ustedes? No me dediqué a pizzero porque me voy a morir de hambre. Pero, ¿qué hice? Ya no existe más el libro de Petete, que era el libro de doña Petrona C. de Gandolfo. ¿Cuántos leyeron ese libro santo alguna vez? ¿Existe? Ah, mira vos. Ahora está internet, me puse, googleé pizza. Entonces, hice poner harina, sal, agua y un poco de levadura. La levadura, que es un germen, un virus, no sé qué, una bacteria, le pregunto al doctor, no a una abogada que no sabe nada, al doctor. Una bacteria, me dijo hoy un arquitecto que dio una clase, me dice, hace las cosas complicadas, las hace simples. ¿Le entendiste? Y yo lo miré y dije, y sí, pero no sé qué hace. La cuestión que vos le ponés levadura, un poco de harina y leuda toda la masa. El pecado en la vida del creyente le arruina no solamente un área de su vida, le arruina toda su vida. El pecado en un creyente en la iglesia no le arruina solamente la vida a ese creyente, le puede llegar a arruinar la vida a toda la congregación. Ahora quiero dar una palabra de cuidado al hablar de este tema y motivarnos los unos a los otros a tener en cuenta cómo ayudar a mi hermano que está caído en algún pecado. Hay que evitar la tentación de que aparezca un grupo de cazadores de brujas en la congregación, que siempre los hay. Había una película de unos Nueva York cazaban brujas, algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba ese? No, ese no, más antiguo, los cazafantasmas, eso. Entonces estoy buscando, siempre hay gente que anda buscando de ver dónde se equivocó el hermano y cuando se encuentra le agarra una alegría. Cuando ve que lo agarra a uno en infracción, pero esos hermanos, para ellos no es este mensaje, porque no son espirituales y los que tiene que exhortar son los espirituales. En general los que pueden hacerlo no lo quieren hacer y los que no lo saben hacer son los que lo quieren hacer.
Pero no se trata de ir a buscar al hermano caído para avergonzarlo, para señalarle los defectos, para lastimarlo con la crítica y el juicio. Eso no es lo que estamos hablando. Se trata de buscar al hermano para que se ponga de pie. Pero una de las cosas es, hermanos, no ignorar el pecado. Algunos dicen, bueno, no es mi ministerio. Otros dicen, no sé si es cierto, que se encarguen los pastores. Y lo dejamos al hermano que está caído solo. ¿Te gusta estar solo? Que sea lo que Dios quiera. Mira, lo solucionamos con una oración. Que sea lo que Dios quiera. Dios se vará lo que hacer. Si te lastimaste una pierna y tenés una herida y ves que una línea roja sale de esa herida y se va acercando al corazón, ¿qué haces? ¿Decís que sea lo que Dios quiera? ¿O vas al médico para que te ayude? Cuando un miembro del cuerpo está caído, vive en pecado, el resto debe buscar la manera de sanar esa infección. Y esto no se hace siendo indiferentes. En algunas congregaciones más legalistas lo que hacen es, alguien cae en pecado y lo expulsan, lo echan. Pero no es lo que la palabra de Dios nos dice, aunque a veces se debe hacer eso. Cuando la persona es obstinada, es rebelde, no acepta la exhortación, no acepta la corrección, no acepta la reprensión que se le ha dado en amor, algunas veces hay que decirle que se vaya de la congregación. Esto es lo que sucedió en la iglesia allí en la ciudad de Corinto. Una iglesia que tenía un montón de problemas. Pablo había estado en esa iglesia, la había fundado y había estado en esa ciudad 1 año y medio, por lo menos. Y cuando se va le llegan noticias y le llega una carta con preguntas. Pero él sabía que había un problema allí que había que solucionar. ¿Cuál era el problema? Un joven estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Obviamente no era su madre. La esposa de su padre. Y la iglesia no decía nada. O la iglesia decía lo mismo que dicen muchos creyentes en el día de hoy. No es mi tema, no es mi ministerio. Que lo haga otro cuando venga Pablo, que lo haga. Mientras tanto, el pecado estaba. ¿Saben qué le dijo Pablo? Quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Pero esto es muy excepcional, muy excepcional. Es cuando una persona es confrontada con su pecado de cualquier orden, de rebeldía, de inmoralidad, y no reconoce, no acepta, no se arrepiente, no vuelve atrás, se empecina, se obstina. El hombre, dice el texto, que reprendido endurece la cerviz, es decir, que no agacha la cabeza. La cerviz es esta parte del cuerpo, que cuando es reprendido levanta la cabeza y sigue insistiendo que tiene razón, que no ha hecho nada malo, que todo el mundo lo hace. Dice el proverbio, no habrá para él medicina. En mi vida como pastor he tenido algunas veces que llamar a la persona y decirle, bueno, ya está, si no te arrepentís, hermano, te tenés que ir. Pero no es algo que se hace rápidamente y fácilmente, y no lo tienen que hacer los creyentes, eso en todo caso lo tienen que hacer los pastores. Pero no podemos, cada vez que un hermano cae en pecado, echarlo, porque si esto fuera así, dentro de 2 semanas no queda nadie, ni siquiera los pastores. Nosotros tenemos que tratar de levantar ese hermano, cuando se arrepienta, ayudarlo a ponerse de pie. Y evitar muchas veces el ostracismo, algo que algunas iglesias hacen. No lo exhortan, pero no lo condenan. No lo reprenden, pero no lo echan. Y entonces la persona vive en pecado en medio de una comunidad
infectándolo todo, pero nadie le dice nada, nadie lo saluda, no puede trabajar en ningún lado, no puede hacer ningún ministerio, se lo aísla, se lo congela, se lo pone en un freezer. Pues nadie tiene la valentía de agarrar al hermano y decirle, estás andando mal, tenés que corregir tu camino. La gran pregunta es cómo restaurar al hermano. Y la Biblia es profundamente práctica. Por supuesto que tiene mucha enseñanza teológica, pero está llena de enseñanzas, cómo tenemos que hacer esto en el día a día. Se nos dice muy claro que cuando vemos a un hermano que está caído en pecado, lo tenemos que ayudar a que se ponga de pie. Esto se llama en la Biblia restaurar. La misma palabra que se utiliza para remendar redes, la misma palabra que se utiliza para poner cuando a una persona se le sale un hueso del lugar y viene el médico y le pone el hueso en su lugar. Es la misma palabra. Y todos debemos estar involucrados en ayudar a nuestro hermano que está caído. ¿Cómo se hace? En primer lugar, el pecado y el pecador deben ser confrontados. Y esto es algo personal, no puede ser por carta, ni por email, ni por llamado telefónico. Es un trabajo difícil, pero necesario. Es un trabajo para cristianos, la Biblia dice, cristianos espirituales, maduros, llenos del Espíritu Santo. No es para personas que no tienen conocimiento, y ahora voy a leer un texto que nos habla de eso. Lo que debemos hacer, si yo veo, o si alguno de ustedes ve, porque yo soy pastor, entonces el ejemplo no es bueno, pero si ustedes ven a un hermano que está cometiendo un pecado, que no está andando ordenadamente, que está haciendo algo que no honra a Dios, no tiene que mirar para el costado, no tiene que decir es trabajo de otros, tiene que ponerse a orar y decirle, Señor, ayúdame, porque mi hermano está caído, lo tengo que ayudar a levantarse. Es una tarea muy delicada, pero debe ser confrontado el hermano. Hay que ir y decirle que tiene una conducta que debe cambiar. Miren, hermanos, es a veces una de las tareas más duras, tristes de los pastores. Y a veces cuando uno hace esto y no tiene respuesta, uno queda con una sensación de fracaso. Pero cuando uno llega al corazón de la persona y más tarde, más temprano, la persona acepta la exhortación, se da cuenta que ha caído en un pecado, se arrepiente y cambia. ¡Qué alegría! Hemos recuperado un hermano que está de pie otra vez. Porque no necesitamos a algunos, no necesitamos a muchos, nos necesitamos a todos los hermanos de pie, luchando por la causa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenés que tener, cuando te acercás a hacer eso, tenés que tener una actitud pura en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Estar lleno de humildad. ¿Vieron lo que dice el texto? Si vas a hacer eso, no te creas nada. Dice, si alguien se cree algo, cuando no es nada, así mismo se engaña. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a ayudar al hermano que se cayó, no tenés que ir en una actitud de superioridad espiritual, no tenés que ir en una actitud de maestrito, tenés que ir como un hermano y expresar que vos también pasás por debilidades y que ahora al verlo caído no lo querés dejar caído, lo querés poner de pie. Y cuando el hermano ve tu humildad, se abre a escucharte. No es para hacer alarde de santidad, como los fariseos. ¿Te pasa eso? Vaya a saber por qué te pasa eso. No, es para ir a decirle, estoy con vos, no justifico lo que hiciste, pero no te voy a dejar solo. No es para quienes se sienten superiores espirituales. Generalmente cuando uno tiene esa actitud de superioridad espiritual, que se cree que es invulnerable, que está más allá del bien y del mal, tiene
un espíritu que la persona necesitada no recibe. ¿Sabe a quién recibe la persona cuando está caída? A alguien que es capaz de decirle: yo también estuve caído, pero el Señor me levantó, y yo vengo a decirte que el Señor te quiere levantar. Ahora, ¿cuál es la característica que debe tener alguien que hace esto? Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Primera característica: bondad, amor, gentileza, humildad. Y luego dice: llenos de todo conocimiento. Es decir, tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que poder abrirle la palabra de Dios y mostrarle que lo que está haciendo ofende al Señor, es un pecado que entristece al Señor, entristece al Espíritu Santo, y después darle las herramientas para que pueda dejar ese pecado y ponerse de pie. Dice, termina el texto: estar llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, ¿para qué esto? Para que podáis amonestaros los unos a los otros. Es decir, una de las razones por las que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios es para poder levantar a los creyentes caídos. Es un tremendo pecado de omisión que cometemos muchas veces con la excusa de que no es mi ministerio, o no estoy capacitado, o no me creo espiritual, o este no es un trabajo para mí, con la excusa de decir: voy a orar para quien lo va a hacer. Hermanos, estoy hablando a los hermanos líderes, a los hermanos que son espirituales, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, no pueden mirar para otro lado. Porque no solamente es un pecado de omisión, pecado de indiferencia, también es no creer en el poder del Espíritu Santo. Si Dios te muestra que tenés que ayudar a un hermano que se ha deslizado, hacelo sin demorar, porque Dios va a poner palabra en tu boca. Dios te va a capacitar. Dios te va a ayudar a hacer bien la tarea. Porque lo que hay que tener en mente es que uno hace esto, pero no para castigar, sino para restaurar. Es una disciplina, no un castigo. El castigo lo que trata es de producir dolor. La disciplina busca la restauración. Restaurar es disciplinar, poner en orden a un hermano. Es mirar hacia adelante. Pensar en lo que este hermano puede hacer si se pone de pie, deja el pecado y comienza a vivir una vida en santidad. Lo que Dios puede llegar a hacer con este hermano. No es para cargarlo de culpa ni producirle dolor, sino para que confiese su pecado e inicie un nuevo camino. Dios nos guía, nos da palabra y nos abre las oportunidades. Señor, tengo que hablar con este hermano. Porque el Señor pone también esa carga, el querer como el hacer, ¿no? Pero primero el querer. Tengo que hablar. Y te encare, mirá para otro lado, poner más fuerte la televisión, te entretener con el celular. El Señor te dice: estoy esperando que vos hagas algo. Entonces, Señor, capacitame. Y el Señor lo hace. A veces la palabra tiene que ser dura, porque el hermano está en un momento en su vida que no entiende palabras dulces. Bueno, el Espíritu va a poner esa palabra en tu corazón y en tu boca. Pablo reprendió delante de la congregación, algunos discuten si hizo bien o hizo mal, a Pedro, porque no estaba andando ordenadamente. Ahora, ¿a qué tenemos que llevar al hermano? El arrepentimiento es el único camino a la recuperación. Hay un solo camino para que un hermano, alguien que está en pecado, se ponga de pie. Y es el arrepentirse.
El arrepentimiento comienza con una confesión, es decir, la persona tiene que decir, sí, es verdad, hice esto o estoy haciendo esto y reconozco, es pecado, es pecado. Tiene que llegar a decir, como dijo el hijo pródigo, es pecado contra el cielo y contra ti. Es confesar, es ponernos de acuerdo con Dios. Pero la segunda cosa que se espera es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene más que ver con el futuro que con el pasado. El arrepentimiento significa que esa persona, luego de confesar, se levante y dice, no lo voy a hacer más, voy a dejar esto que estoy haciendo, voy a abandonar este camino de pecado, porque quiero honrar a Dios. Quiero poner contento a Dios con mi vida. Muchas veces el arrepentimiento incluye dolor, tristeza, malestar por haber pecado. El trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo. La palabra es media rara, como no se usa, es redarguir, que es convencerte que hiciste algo mal. Hasta que una persona no entienda eso, no hay manera, no hay posibilidad que se ponga de pie, ¿no? No se puede poner de pie sin confesar, no se puede poner de pie sin tomar la decisión de dejar de hacer lo que estaba haciendo mal. Y el Señor va a hacer que Él se dé cuenta de eso, dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando vos vas a hacer esto, vas a exhortar a un hermano, quédate tranquilo, antes de que vos llegues a hablar con ese hermano, el Espíritu Santo llegó antes que vos y ya empezó a perturbarlo, a inquietarlo. Ay de aquel creyente que está pecando y no siente nada. Ay del creyente que está viviendo una vida de pecado y no tiene inquietud en su corazón. Si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Ojo, ojo, ojo. Que podés estar viviendo en la iglesia y están viviendo una vida de pecado y ya lo venís haciendo tanto tiempo. Venís con este mismo hábito, con esta misma conducta, con estas mismas reacciones, con esta misma irregularidad en tu vida, que hasta ya se ha hecho parte de vos y ya casi no sentís nada. Escuchás hablar de pecado y no relacionás el pecado con eso. Estás en zona de riesgo total. Espíritu Santo. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examina mi vida. Examiná mi vida. Puede ser que yo esté ya acostumbrado a hacer algo que te desagrada y ni siquiera me doy cuenta. Por favor, Señor, mostrámelo. Y aún el salmista dice en otro texto, aún, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, porque puede ser que esté cometiendo pecados que ni yo mismo me doy cuenta. Ahora, muchas veces que cuando hacemos esto, la primera reacción es negar, poner excusas, pero cada vez que exhortás con la palabra de Dios y con amor, estás poniendo una semilla y la palabra de Dios nunca, ¿qué dice el texto? Nunca vuelve vacía. Me ha pasado muchísimas veces exhortar a alguien y se va enojado y se va negando y se va protestando y se va diciendo toda clase de cosas. Pero me ha pasado también ver que con el tiempo algo sucedió, el Espíritu Santo hizo la obra y la persona dice, no, es verdad, me arrepiento, quiero cambiar. Ahora, el arrepentimiento incluye frutos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque la confesión y el arrepentimiento deben evidenciarse en actos de restauración. Si yo le robo el iPad a Guillermo, que tengo muchas ganas ahora que voy a hacer el viaje, un iPad con
¿Tiene cámara de foto? Se me hace agua la boca. Entonces se lo robo y bueno, me descubren y vengo y le dice: Guillermo, perdóname, confieso que no lo tenía que haber robado. Me arrepiento, no lo voy a robar, no voy a robar más iPad. ¿Está todo bien? ¿Qué falta? Que le devuelva el iPad. Eso es restaurar. Esa es la tarea que muchas veces no se hace en la iglesia. ¿Hablaste mal de un hermano? No alcanza con pedirle perdón al hermano. Tenés que ir a pedirle perdón a todas las personas a las que le hablaste mal de ese hermano. Cuenta la historia de un rabino que fue muy criticado y murmurado por una persona, y la persona se vino a arrepentir. Dice: ¿qué he hecho, rabino? Dice: tráeme una almohada de aquella época con pluma de ganso, no la de ahora que son de, ¿cómo se llama eso? De goma espuma, eso, una pluma de ganso, ¿sabes lo que es dormir arriba de eso? Entonces el rabino la abrió, en medio del viento de la plaza lo tiró. Las plumas salieron por todos lados y dice: ¿sabes lo que hiciste? Bueno, anda a buscar toda la pluma y tráela de vuelta. Una palabra, un chisme, una murmuración es destructiva porque empieza y no se sabe dónde termina. Se compara en la Biblia ¿con qué cosa? Con un fuego en el bosque. Y le tenemos que decir: mira, tenés que restaurar. Hablaste mal de alguien, tenés que pedir perdón. Le sacaste algo a alguien, se lo tenés que devolver. Zaqueo, cuando se convirtió y el Señor fue a su casa, ¿qué es lo que dijo? Voy a devolver a los que le robé 4 veces lo que le saqué. Por último, hermanos, yo quiero decirles que cuando un hermano se pone de pie, la restauración siempre es completa. En la iglesia de Jesucristo no hay clase A y clase B, somos todos de la misma clase, Z. En algún momento cuando una persona en algunos sectores, algunas iglesias, yo tengo tantos años de iglesias y de cosas y de historia que conozco tanto de esto que tengo que contar historias tristes de lo restauraron, pero no podía cantar en el coro, no podía trabajar en la escuela dominical, no podía repartir tratado, era un alien en medio de la congregación. Cuando hace casi 30 años trabajamos con los pastores que estábamos en esa época, un tema que era el reconocer el casamiento de alguien que se había divorciado, 30 años atrás, un tema muy difícil. Y yo cuando fui a Estados Unidos era uno de los temas que había estudiado y había visto y leído de las distintas corrientes, las más abiertas, las más cerradas, qué hacer. Hasta que en un momento dado los pastores tomamos la decisión de reconocer el matrimonio de esta pareja. Y alguien se me acercó y me dice: bueno, pero van a estar casados, pero no pueden tener ningún ministerio. Y yo le contesté lo mismo que estoy diciendo ahora, hermano. En la iglesia solamente, ¿qué clase hay? Clase A, no hay clase B. Y le dije así: si alguien puede participar de la cena del Señor, que es lo más sublime que un creyente puede hacer, es que tiene ya la condición y la dignidad para hacer cualquier trabajo para el Señor. Porque lo que buscamos, hermano, y este mensaje intenta, no es señalar quiénes son pecadores. Este no es un mensaje para los que están caídos, es un mensaje para los que, siendo líderes, siendo espirituales, viendo al hermano caído, estamos mirando para otro lado. Dejemos de mirar para otro lado porque este hermano que está caído necesita que le ayudemos a ponerse de pie, porque es carne de nuestra carne, es hueso de nuestros huesos.
La enfermedad de él es mi enfermedad, su fracaso es mi fracaso, su miseria es mi miseria. Y tenemos que ir y decir, voy a ayudarlo al hermano, lo voy a poner de pie. A veces no quiere, a veces no acepta, entonces lo ponemos en la mano del Señor y el Señor va a hacer la tarea. Leía mientras preparaba este mensaje y con esto termino. Un hombre se cayó en un pozo del que no podía salir solo. Dice, una persona subjetiva pasó y le dijo, siento mucho que estés vos allí. Una persona objetiva pasó y dijo, es lógico que alguien se haya caído en ese pozo. Pasó un fariseo y le dijo, solo las personas malas se caen en el pozo. Pasó un matemático y calculó cuán profundo era el pozo. Pasó un periodista y buscó tener la exclusiva de la noticia de que alguien se había caído en el pozo. Pasó un inspector de la FIP y le preguntó si había pagado todos los impuestos. Una persona egocéntrica pasó y le dijo, no sabés nada hasta no vivir lo que yo he vivido. Un religioso pasó y le dijo, vos merecés estar en ese pozo. Uno de la nueva era pasó y le dijo, el pozo solo está en tu mente. Un psicólogo pasó y le dijo, la culpa de que te caíste en el pozo debe ser de tu mamá o de tu papá. Un consejero que ayuda a las personas a tener una alta autoestima pasó y le dijo, cree en vos mismo y vas a salir del pozo. Un optimista le dijo, las cosas podrían ser peor. Un pesimista le dijo, las cosas no podrían ser peor. Jesús, viendo al hombre caído, se acercó al pozo, le extendió la mano y lo sacó fuera del pozo. Y esto es lo que tenemos que hacer si queremos ser una iglesia cristiana. Preocuparnos por nuestro hermano, amar a nuestro hermano. Es decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? Porque la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Y quien esté exento de culpa, que se ponga de pie y tire la primer piedra. Alguna vez me vienen y me exhortan a mí, y gracias que me exhortan. Hace 43 años que estoy casado. No tiene nada que ver, pero sí. Yo necesito ser exhortado. Los pastores necesitamos ser exhortados. Todos necesitamos alguien que se nos acerque y nos diga, te estás equivocando, no estás haciendo bien, estás en pecado, pero no con una actitud de juicio, de condena, de castigo, sino con una actitud de amor, porque el destino, el final es poner a nuestro hermano caído de pie para la gloria de Dios. Amén, hermano. Así que no es que ahora tenemos que salir a ver dónde hay uno que se pagó, que ahora tengo ganas de trabajar. No, el Señor ya te lo va a poner. Cuando te lo ponga, no seas indiferente. Y recordá este mensaje, porque este tipo de mensaje que yo suelo dar una vez cada tanto, son los que enseñan y explican que no somos una institución, no somos una organización, no somos una estructura, somos una familia, somos un cuerpo. Cada uno miembros los unos de los otros. Y cuando una iglesia aprende a funcionar así, hay pocos hermanos caídos porque hay muchos que se acercan a ponerlo de pie. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, confesamos con vergüenza que muchas veces en el camino de la vida hemos dejado tirado al costado del camino a muchos creyentes, cristianos, hermanos que estaban caídos porque el diablo les había ganado alguna batalla.
Perdónanos, Señor. Como iglesia te pedimos perdón. ¿Cuántos por vergüenza, porque nadie se les acercó, quizá dejaron de venir para no sentirse mal y no hacer sentir mal a la iglesia? Señor, llena nuestra vida y de nuestro corazón de amor por cada uno de los hermanos y que no seamos indiferentes, no seamos egoístas, no miremos para otro lado, sino que tomemos en esta hora la decisión de acercarnos con amor al hermano y hablarle la verdad con bondad para que pueda abandonar el pecado, confesarlo, restaurar y otra vez estar en la lucha. Y si hay alguien, Señor, que está en pecado en esta hora aquí, que escuchó este sermón, no dirigido a él, sino a quienes le tienen que ayudar a dejar el pecado, pero ni siquiera necesita que alguien se le acerque. Tu Santo Espíritu le está redarguyendo, le está perturbando, le está molestando en esta misma hora. Oh Señor, que él pueda decir: vuelvo a ti, Señor, perdóname, perdóname. No quiero vivir más esa doble vida, no quiero vivir más desobedeciendo tus mandamientos, no quiero vivir más entristeciendo tu corazón. Perdóname, Señor. Trae sanidad a los caídos y mucho amor a todos los hermanos. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y viene a mi mente mientras estaba orando el último texto de Judas, que es una bendición para todos. No Judas el que lo traicionó al Señor Jesús, otro Judas. El anteúltimo libro de la Biblia, que ya lo voy a encontrar, si ustedes tienen paciencia. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la Iglesia dice: amén. Que Dios le bendiga.